Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Según la tradición bíblica, el rey Salomón era muy conocido entre los pueblos vecinos por su sabiduría y su poder. Es cierto que el poder y las riquezas del reino y del palacio crecieron mucho en tiempos de este rey. Pero la afirmación de esta reina visitante es muy importante. Es Dios quien le ha dado todo lo que posee, tanto la sabiduría como el poder y las riquezas. Salomón nunca ha de olvidar eso, puesto que él mismo como rey es servidor de Dios. Comenzamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos encontramos ante el Señor y le pedimos así que perdone todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente, con camellos cargados de perfumes y de muchísimo oro y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le expuso todo lo que tenía pensado decirle. Salomón respondió: a todas sus preguntas, no hubo para el rey ninguna cuestión tan oscura que no se la pudiera explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y las libreas de sus camareros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey: realmente era verdad lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo quería creer sin venir antes a verlo con mis propios ojos. Pero ahora compruebo que no me habían contado ni siquiera la mitad. Tu sabiduría y tus riquezas superan la fama que llegó a mis oídos. Felices tus mujeres, felices también estos servidores tuyos, que están constantemente delante de ti, escuchando tu sabiduría. Y bendito sea el Señor tu Dios, que te ha mostrado su favor, poniéndote sobre el trono de Israel. Sí, por su amor eterno a Israel, el Señor te estableció como rey para que ejercieras el derecho y la justicia. La reina regaló al rey 120 talentos de oro, una enorme cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca más se recibieron tantos perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expresa sabiduría. La boca del justo expresa sabiduría. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en Él, y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol, y tu derecho como la luz del mediodía. La boca del justo expresa sabiduría. La boca del justo expresa sabiduría, y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expresa sabiduría. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en Él. La boca del justo expresa sabiduría. Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndalo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre. Y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, así como termina el Evangelio, entendemos así de sencillo el mensaje de la Eucaristía del día de hoy, desde la palabra de Dios que nos encontramos aquí. Luego agregó, ahí está entonces, desde ahí comienza la perorata de Jesús, pero sobre todo un disparo con unas cuantas verdades que nos está diciendo. ¿Desde dónde sale la maldad, queridos hermanos? En la cultura griega hay una palabra que es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Y creo que ya varias veces, por lo menos los que estamos haciendo un camino de reflexión y seguimos nuestra reflexión profunda, ¿verdad?, desde lo que el Evangelio verdaderamente nos quiere transmitir, es la famosa palabrita daimón. Daimón significa la fuerza interior, lo que sale desde adentro, daimón. Y esto en griego, en el griego clásico, era solamente una cuestión positiva, el daimón. Era como esa musa inspiradora, es la fuerza interior que sale del hombre, ¿verdad? Y entonces te inspira, y era solamente en un sentido positivo, la fuerza que sale. Bueno, pero después ciertamente con el cristianismo también este daimón, porque significa algo que sale de adentro. Aquí está uno de los elementos, cómo se utiliza esa palabra daimón, y de ahí viene la palabra demonio, ¿me entendés? Demonio, upea la demonio. Demonio es lo que sale de tu interior, de tus malos pensamientos. Fíjense, y Jesús te hace entonces un tiroteo. De Yarago Abe Yarala y diccionario, hoy puro paiteñan de regela y vocabulario. Hoy cuamia y Jesús, o pui paiteñan de Ari. Amba es iñande. Lo que sale del hombre, lo que sale de su interior, es lo que lo hace impuro. Lo que sale del hombre, lo que sale del interior. Entonces las cosas externas, nosotros evidentemente que podemos manejar. Yo puedo manejar esa situación de lo que me viene desde afuera. Pero lo que yo saco desde adentro quiere decir que yo lo estoy sacando porque yo lo quiero o porque yo estoy formado de esa manera o porque ese es mi daimón. Pero ese demonio entonces el cristianismo utilizó en el sentido negativo el daimón, y ahí está la palabra demonio. Degobetí demonio, la gente, degobetí demonio. ¿Y por qué somos un demonio? Y justamente porque nos sale desde adentro. O sea, añá, ya es ¿verdad? El guaraní, el añá. Y entonces, queridos hermanos, fíjense en qué consiste esta maldad que sale, porque ciertamente que aquí se le acercan y se le acercan a preguntarle y a decirle cómo es que ustedes, ¿verdad?, hacen todas estas cosas. ¿Cómo es que ustedes entonces, desde
las cosas exteriores, ¿verdad? Eso es lo que le están cuestionando a Jesús. Y Jesús le dice, no, tranquilo. Prepara y mi bebé, pepita y mi bebé. Y ahí comienza, ¿verdad? Y les dice, porque es del interior, del corazón de los hombres de donde provienen. Y miren cómo nos va a tirar todo su diccionario. Las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. 13 cosas o podían de ariñan de yara. Ahora con las EPM, con Ape y Bruba y Tela y diccionario de yara. Pero podemos ir mirando y hoy nuestro diccionario seguramente que se puede alargar, no sé, hasta 50, cada uno y ande diga tu ya. La corrupción, etcétera, ¿verdad? Y otras cosas más. Cada uno puede ir metiendo las palabritas que conoce, ¿verdad? ¿Y eso de dónde sale, queridos hermanos? De nuestra decisión. Eso sale de nuestro interior. Ñandé, yayapo, sewi, yayapo. Ñandé, corrupto, sewi, ñandé, corrupto. ¿Entienden? Nosotros, queridos hermanos. O sea que el Señor hoy nos está llamando a una toma de conciencia. Y ojalá que esa palabrita pudiese significar solamente, de nuevo, como en el griego clásico, el griego antiguo, solamente lo positivo, ojalá. Es decir, esa musa inspiradora de aquellas cosas lindas, positivas, la poesía, por decir así. Y entonces, vamos a ir mirando las malas intenciones. Muy bien, peonce. A peonce vende con azoy. Upeonce pende ni agua. Malas intenciones. Soy yo el que va elucubrando malas intenciones de hacerte algo malo a vos. O a saber, acá. Así la haya vos. Entonces, queridos hermanos, atención, y esto encontramos en todos los estamentos, somos malos. Somos envidiosos, ¿viste? La envidia también podés agregar aquí, ¿verdad? Después dice también las fornicaciones. Las fornicaciones. La dejó también fornica. Entonces, malo decía, antes la decía. Andé la decía, de pareja. Apea mollón, apea no, es que viene, ay, me agarró, no sé qué cosa, como mucho. Esas son excusas. Yo, padre, no sé, luego, pero ahí me agarró como algo que me agarró y entonces me fui y hice eso. De yapú. Quiere decir que vos verdaderamente no estás dirigiendo tus propios instintos, tu interior. Porque las cosas de adentro, dice, de tu interior, de ahí salen las cosas malas. Los robos, nadie me puede decir seco amondaja daikwai na yehesakwai la amondaja güey. Ambos desaparece poja, ambos desaparece peamos allá por una licitación peamos. Shendaikwai, hasta ahora creo que no. Imagínense, todas esas cuestiones, ¿se acuerdan de los remedios, no sé qué cosa? Hasta ahora nadie sabe quién es el que firmó y quién autorizó. Opa, bebé. Opa. Vean la famosa opareí. Ella es ser cristiano. Y no, viste, la iglesia católica luego ya para la secta, ¿cierto? Ya para ver, porque ahí podés ir como querés, hacer lo que querés. Ella es cristiano, cristiano donde anda cristiano. Eso no es cristiano, cristianismo es esto, ¿verdad? O sea, darse cuenta. Ya yehesakwa, pere mondano hina, ya yehesakwa, la ñamonda jagüe, añamonda jagina. Y entonces eso sale ¿de dónde? De adentro. Los homicidios, premeditación, ¿verdad? Esta persona, a esto yo no le quiero, a esto lo tengo que hacer desaparecer. Y además, no es solamente el homicidio de meterle un balazo o un cuchillazo, lo que sea. ¿Cuántas veces estamos matando con nuestras palabras? ¿Cuántas veces matamos a nuestros hermanos? Matamos con nuestra forma de juzgar, de decir tantas cosas, ¿verdad? Negativas contra nuestros hermanos. Los adulterios, la avaricia, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino, en fin. Aquí nos pone el Señor. Pero ciertamente nosotros podemos incluso agregar más y más y más. Pero lo importante es descubrir. Ya yehesakua, ya guapú, ya calculá, ape ñandeika tu abella, ebeñande yarare donde pe, hañañe su, hañañe pomoyana, beñande yarare donde pe, hañañe Señor.
Había sido, Señor, que la gran responsabilidad la tengo yo, esa responsabilidad. La tengo en mi interior, la tengo en mi corazón, en mis decisiones. Ayúdame, Señor, me pongo ante ti, Señor. Sé que tú me puedes sanar. Acerquémonos también, como tantas veces hemos escuchado en el Evangelio, el leproso, el enfermo que se arrodilla, como Jairo, en fin, tantos personajes bíblicos que cuando reconocen la presencia de un Dios que nos sana y justamente nos cura interiormente. Los milagros, las curaciones de Jesús justamente se refieren a esas curaciones interiores, a esas curaciones que nos llegan al corazón y que nos dicen, bueno, dale, fuerza. ¿Por qué? Porque como estas cosas salen de tu interior, como estas cosas son decisiones tuyas, entonces ahora vas a hacer un camino verdaderamente para poder evitarlos. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Primero tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Como decían los padres de la iglesia, solamente aquello que nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo mal, solamente eso puede ser redimido. Porque la dereyeshacuaino, entonces nunca indica tu moayo y la cambia. Porque en Maná todo va bien, pues. Entonces primero darse cuenta, a ver cómo estamos, qué daimón está saliendo de nuestro interior. Va demonio la yareco, lleva. Y entonces eso vamos a poner en manos del Señor y le vamos a decir, Señor, cúrame mi interior. Cúrame, Señor, profundamente lo que siento aquí por dentro. Sáname, Señor, con tu misericordia y con tu amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento al Señor todas nuestras oraciones y todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, llegue a construir el reino de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que vivan unidos y en comunión y lleven a cabo la tarea encomendada por Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que nunca se cansen de trabajar por el bienestar de la población, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestro aporte y los organismos de promoción social sirvan para reducir la pobreza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones, peticiones que acabamos de presentarte aquí sobre el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploramos la protección de nuestra Madre la Virgen, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Eres María, la mujer más fiel, que dijo sí. Tú
Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día leemos, como siempre, el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 10, del 1 al 10. Leitmotiv, idea central que el Señor hoy nos regala. La reina de Saba vio la sabiduría de Salomón. En aquellos días la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a probarle con enigmas. Vino a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no lo pudiera resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros sirviendo con sus uniformes, las bebidas, los holocaustos que ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riqueza superas todo lo que yo había oído. Y así entonces la reina de Sabá, que queda admirada ante la sabiduría del rey Salomón. Queridos amigos, ciertamente que esta palabra de Dios tenemos toda la sabiduría necesaria, porque aquí el autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere indicar que la sabiduría que tenía en este caso Salomón no es una sabiduría simplemente humana. Porque esa sabiduría que tienes supera a toda sabiduría humana. Queridos amigos, es tan importante ponernos en el camino de Dios. Vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Opeago la ñandella e ajinape aranduka atj ayeba. Ñahendu pe ñande yarañe upe ñande pu aite wibe. Ape ñande apeto uibe mba ishaba pe ñande yara oñe e ñandebe. Amba ishaba yeyapovana pe ñanderoga pube pe ñanderape. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que la sabiduría de Dios siempre nos acompañe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.